Curso de vectores y ahora veremos cómo realizar la suma y resta de vectores, en este caso cuando están escritos por componentes. Y en este video pues obviamente vamos a realizar varias sumas y restas entre vectores. Aquí tenemos varios vectores A, B, C, D y E y vamos a realizar diferentes operaciones entre estos vectores. Como les decía al comienzo del video, estos vectores obviamente como lo observamos están escritos por componentes. Ya más adelante vamos a ver cómo sumar y restar vectores cuando están escritos por coordenadas geográficas, que es la otra forma normal de escribir vectores. Pero bueno, vamos a realizar la primera operación, que es sumar el vector A más el vector B. Siempre que sumamos dos vectores, da otro vector. Entonces, ¿cómo se realiza la suma? Como los vectores están dados por componentes, pues el resultado va a estar dado por componentes. Entonces, aquí voy a escribir el resultado igual. Como está escrito por componentes, va a dar por componentes, entonces aquí voy a escribir las componentes. Primero, un espacio en el que vamos a escribir la componente X, coma, ¿sí? Miren que todos los vectores está escrito la componente X, coma, y la componente Y. La componente X, coma, la componente Y. Entonces aquí va a estar la componente X de ese vector suma, coma, y la componente Y también de ese vector suma. Entonces aquí terminamos dejando porque nos va a dar el resultado un vector. Entonces, ¿cuál va a ser la componente X y cuál va a ser la componente Y de este vector suma? Es muy sencillo. Para la componente X sumamos la componente X del vector A con la componente X del vector B. Voy a colocar estos dos vectores acá para que lo veamos un poco mejor. Entonces, ya que los tenemos aquí a un lado, esta es la componente X y esta es la componente Y. Lo mismo acá, ¿no? La componente X y la componente Y. Entonces aquí vamos a escribir la componente X del vector A y luego la del vector B. La componente X del vector A, 5. Como aquí dice más, siempre vamos a escribir más en los dos. Ahora escribimos la componente X del vector B. Y lo mismo hacemos con la componente Y. La componente Y del vector A, como aquí dice más, entonces más la componente Y del vector B. Obviamente pues aquí lo estoy realizando por la explicación, pero uno ya después se acostumbra a que este paso no lo hace, ¿no? Y simplemente escribe uno la respuesta. 5 más 3, eso es 8, coma, 2 más 8, que es 10. O sea que como lo observamos, al sumar el vector A más el vector B, me da otro vector, que en este caso la componente X es 8 y la